Aleluya, bendito sea Dios. En este día vamos a compartir el mensaje que hemos puesto por título: el poderoso recurso contra la angustia. Hay un recurso bíblico que Dios nos ha dado para esos momentos de angustia, de dificultad, de problemas, de situaciones difíciles que todos los seres humanos de una y de otra manera tenemos que vivir. Pero Dios ha dado un recurso de mucho poder, el cual muchas veces es descuidado. Muchas veces se ignora el poder que tiene este recurso y muchas personas están yendo por muchos lados buscando solución a sus problemas, buscando que su angustia, su pesar, su dolor les sea quitado de alguna manera, y repito, y descuidan este recurso. Y veamos cuál es el recurso. Inmediatamente en la primera lectura que vamos a hacer, le pido el favor que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, el versículo 13. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Santiago 5, verso 13, dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este recurso, que es poderosísimo, que la iglesia de Cristo tiene a su disposición, se llama la oración en el nombre de Jesucristo. La oración en el nombre del Señor Jesús. Es un recurso que Dios ha dado para cualquier tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque Dios promete escuchar esa oración y respaldarnos entonces. Por eso dice, si alguien está afligido en esos momentos de angustia, de pesar, en lugar de llorar, quejarse, buscar alternativas que no funcionan, la Biblia dice: haga oración. Llegue a la presencia de Dios, porque reconozca que tiene la confianza de entrar a la presencia de Dios. Si eres hijo o hija de Dios, has sido lavado con la sangre de Cristo. Y por esa causa tú puedes entrar a la presencia de Dios. Puedes venir y acercarte ante el trono de la gracia. Aquel trono donde la misericordia se reparte a sus hijos. Puedes venir delante de Dios confiadamente. Pero dice: haga oración. Y veremos qué tipo de oración. Porque a veces decimos: sí, yo estoy orando, o voy a orar por ti, pero no conocemos cómo Dios quiere que oremos. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. No es cualquier oración, no es hablar por hablar. Es una oración eficaz, es una oración que sabes lo que estás diciendo, sabes la base por la cual estás basándote o haciendo esto. Es una oración eficaz y es por una persona justa, una persona que ha sido justificada por Dios. Puede mucho. Personas que están enfermas, la Biblia dice: llame a los ancianos de la iglesia y que los ancianos oren por esa persona. Dese cuenta que un acto de fe es pedir oración. Un acto de fe es buscar cuáles son los ancianos de esta iglesia, o quiero que oren por mí. Y los ancianos, en otro acto de fe y de obediencia, tienen que orar por esa persona, ungiéndole con aceite.
Si no le unges con aceite cuando estás orando por alguien que te está pidiendo oración por sanidad, entonces algo está fallando allí, en la obediencia. Y dice, la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, el Señor le perdonará y el Señor lo va a levantar. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Es un recurso importantísimo. Es un recurso que nosotros tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, cada día del año, por toda la vida. Pero otra vez, muchas veces creemos o nos imaginamos que no es efectiva, que no tiene poder, que no produce nada. Y las personas lo dejan de último recurso. En lugar de primero, el último. Por si no aparece algo más, entonces Dios, ayúdame porque me he movido por todo lado y no encuentro respuesta. Señor, clamo a ti. Dios diría, ese era el primer paso para evitarte muchos problemas en lo que estuviste andando. Veamos algunos ejemplos de oración eficaz. Y el primero que vamos a ver es del mismo Señor Jesucristo. Y le voy a pedir que me acompañe en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, lo que pasaba allí. Marcos 14, el versículo 32. Estamos en este pasaje mirando cuando Jesús oró en Getsemaní. Él oró. Ahora vamos a ver cómo oró. Jesús estaba afligido. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Aquí tenemos un ejemplo. Marcos 14:32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Vemos, hermanos, me detengo un rato, que Jesús estaba muy angustiado. Podríamos decir, Jesús tiene el poder para hacer todo. ¿Por qué Él se angustió? Es de humanos el angustiarse. Es de humanos el sentir, tener emociones y mostrar sentimientos. Somos seres humanos. No está nada malo en que una persona esté angustiada. Ahora, que esté desesperada es otra cosa. Si está desesperada, da a entender que no tiene esperanza. Pero todo creyente tiene esperanza. ¿Por qué? Porque es amado por Dios, porque ha sido recogido por Dios, porque ha sido adoptado por Dios. Hay esperanza en el creyente. Entonces vemos aquí a Jesús angustiado. Su alma estaba muy afligida, él dice. Dice que estaba muy triste hasta la muerte. El nivel de angustia que él vivió. Pero le dice a sus discípulos: quedaos aquí y velad. Velad en el sentido estés pendiente a nivel espiritual, porque las cosas veremos más adelante, tiene que ver con lo espiritual. Y dice el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí vemos al Señor, dice la palabra, que Él oró postrado en tierra. Y Él hizo una oración a Dios. Una oración que cualquier persona puede decir, humanamente hablando, nadie quiere vivir cosas extremas en su vida, y más lo que venía para él. Pero él dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese mismo historia yo quiero continuarla, pero en otro evangelio, porque trae otros elementos que no los incluye en Marcos. Y les pido entonces que la sigamos en el evangelio de Lucas, capítulo 22,
Lucas 22, y vamos a comenzar a leer en el versículo 39. Lucas 22, 39. Dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Escuche bien, dice como solía. Era una costumbre para Jesús ir al monte de los olivos a orar. El cristiano que conoce el poder de la oración, que conoce que es un recurso disponible para todos nosotros, debiéramos darle mucho uso. El Señor le daba mucho uso. Dice, él solía ir al monte a orar. Él iba a orar. Dice, verso 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Paremos allí. Vemos entonces que Dios responde la oración. Dios envía un ángel para fortalecer a la persona que está en angustia, en aflicción, que está padeciendo mucho. Dios envía un ángel a fortalecerle, como hizo con Jesús. Este ángel fortaleció al Señor. No vino solamente a decirle algunas cosas, pero vino para que el Señor recibiera fuerza, fortaleza, ánimo, que siga adelante en lo que tenía que hacer. Pero él le ha dicho a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Oren, oren. ¿Por qué? Porque la hora es muy difícil. Están en un momento crucial. Y ustedes están allí como testigos oculares de lo que están viviendo el Señor. Dice, oren para que ustedes no entren en tentación. Pero dice entonces el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿De qué manera él estaba orando? En agonía, intensamente. Una cosa es decir, oh Padre, en el nombre de Jesús te pido que me des la salud, amén. Y otra cosa es, Padre, esa agonía, ese sentir, esa oración que sale del corazón de adentro. La oración del justo puede mucho, pero es la oración que sale del corazón, una oración sincera, una oración que le está pidiendo a Dios, porque sabe que Dios tiene el poder para resolver, Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación, pero es una oración intensa. Muchas veces no oramos intensamente, a menos que estemos en una crisis, a menos que estemos viviendo algo súper terrible. Decimos, no tengo otra, Señor, estoy casi muerto. Pero qué bueno sería que nosotros aprendiéramos a orar intensamente, con todo el corazón, cada vez que nosotros hablamos con Dios. Le decimos Dios y le presentamos una petición. Hay muchas oraciones en la Biblia intensas que Dios ha declarado para nosotros. La dejó allí como testimonio de cómo debe hacerse. Pero tenemos esta del mismo Señor Jesucristo. Oró intensamente. Y usted podría decir, pero si él oró intensamente y su padre le escuchó, ¿por qué no hizo lo que él le pedía? Veremos más adelante el por qué. Pero dice aquí el versículo siguiente, el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló velando, durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
Los discípulos no hicieron mucho caso, no pusieron mucha atención, no le dieron mucho valor a la sugerencia que el Señor le decía: velad, oren para que no entren en tentación. Ellos dicen, estaban tristes y lo que hicieron fue que se durmieron. Muchas veces en la iglesia, personas por causa de lo que está pasando se entristecen y en lugar de orar intensamente se duermen. En lugar de batallar, se rinden. En lugar de ir y buscar a alguien más para hacer una oración poderosa, una oración que llegue al trono de Dios, una oración que transforme la situación, se duermen, no hacen nada. Y Jesús le dice, y son sus discípulos. Jesús siempre dice, ¿por qué ustedes me escuchan y no hacen lo que yo les digo? Es como si Jesús dijera algo de más. Jesús nunca dice una palabra de más. Todas sus palabras tienen un propósito. Y vemos nosotros que sus discípulos fallaron allí. Pero ¿qué tal de la oración de Jesús? ¿Fue escuchada esta oración? Porque sabemos que Él fue apresado, fue maltratado y todo lo que padeció. Veamos lo que nos explica la palabra en el libro de Hebreos. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 5, el versículo 7. Hebreos 5, verso 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Allí nos dice la palabra que Cristo fue oído, que su oración llegó. Ahí nos dice la palabra que no solamente Dios envió su ángel a fortalecerle, pero que su oración fue atendida completamente. Y que Jesús, dice, tenía temor reverente ante el Padre. Muchas veces en la oración se nos olvida ante quién nosotros estamos postrados o a quién le estamos hablando. Se nos olvida que el Padre es Dios, el creador del cielo y de la tierra, el dueño del universo. El ser más importante en todo el universo es Dios. Y ante Él nosotros siempre debemos ser humildes. Ante Él siempre debemos estar con reverencia. Ante Él debemos siempre reconocer que Él es el Altísimo, el Todopoderoso, que por su gracia y misericordia nos permite acercarnos a Él. El ser más importante del universo te permite a ti y a mí acercarnos a Él, a hablarle, a presentarle nuestra situación. Jesús tenía temor reverente y su oración era con lágrimas, era con ruegos y fue escuchado, dice la palabra. Pero dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo. Muchas personas oran a Dios, pero a nivel de queja. Padre, yo soy tu hijo, ¿por qué permites que yo pase esto? Padre, si tú me amas, ¿por qué no has hecho algo todavía? Y están orando a Dios, pero básicamente es quejándose de que Dios no ha actuado como ellos quieren que actúe. Pero aquí nosotros vemos que dice que siendo hijo, dice, fue perfeccionado, dice, padeció, aprendió la obediencia. Y el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escuche bien, repito otra vez, versos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
¿Sería que Jesús no era perfecto? Sí, Él era perfecto. Pero dice aquí, por lo que padeció. Jesús tenía que padecer y tenía que aprender la obediencia, pero Él fue obediente desde el principio. Él nunca fue desobediente. Lo que está diciendo es que llegó al extremo de ser obediente en un cuerpo humano sin fallar nunca. Fue perfeccionado en la obediencia porque aún en el momento más difícil se mantuvo obediente. El momento más difícil se mantuvo reverente. En el momento más difícil no perdió la esperanza, no se desesperó. Estuvo confiando en aquel que podía salvarle. Aleluya. Fue perfeccionado el Señor por causa de su sufrimiento, pero fue escuchado. Muchas veces nosotros recurrimos a este recurso y presentamos una oración intensa y ya queremos que Dios mueva todo de una, porque en el fondo no hay esa convicción, esa fe, esa seguridad de que Dios va a obrar. Por lo tanto, muchas personas se desesperan si no ven que Dios actúa rápido. Pero Dios tiene un plan. Si Dios permite una angustia, una aflicción en tu vida, es porque Él quiere perfeccionar algo en ti y en mí. Es porque hay algo que Él está haciendo en nosotros. No lo estamos mirando de una, pero Dios está obrando. Por eso dice aquí que después de que Cristo fue perfeccionado y fue obediente y fue probado hasta el extremo, entonces vino a ser autor de eterna salvación. Él pudo ser el autor cuando Él dijo consumado es, ya no hay falta de más nada, ya lo logró todo. Allí fue el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando una persona dice yo creo en Cristo, sí, los demonios también creen. No es el asunto de decir yo creo, es si en verdad le obedeces como Señor. Si en verdad sabes que Él es el Hijo de Dios y está reinando con poder y que su palabra es para ser obedecida. Todos los que le obedecen, dice, tienen eterna salvación por causa de lo que Él logró, por aquel sufrimiento que padeció. Y como dice más adelante la palabra, en el capítulo 7 de Hebreos, el verso 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La Biblia dice que Jesús, a cualquier persona que se acerca a Dios, por medio de Él, Él intercede ante el Padre. Y está viviendo, dice, perpetuamente para salvarle. Él está orando continuamente por cada uno de los que se acercan a Dios por medio de Él. Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios. El único. Porque fue el único que dio su vida en la cruz del Calvario y fue perfeccionado hasta el final. El único. Y nosotros que estamos en Cristo podemos acercarnos a Dios confiadamente porque Cristo está al lado del Padre y está intercediendo por nosotros. Podemos venir en plena confianza. Pero si Cristo intercede por nosotros, viene una pregunta: ¿por qué es necesario que yo interceda por alguien? ¿Es suficiente que Cristo interceda? Uno puede pensar así. Esa es una manera para uno no orar. Es una manera para uno ni siquiera molestarse en presentarse delante de Dios. Es casi una manera de echarle la culpa al Hijo de Dios que está intercediendo y todavía hay personas con problemas. Pero Dios no mira esto de esa manera. Dios tiene a Cristo al lado como el representante nuestro para interceder a favor de todos los que se acerquen al Padre a nombre de Él. Pero los que se acercan al Padre tienen que hacer una oración intensa,
una oración verdadera, una oración genuina, una oración con fe, creyendo que esa oración va a llegar al trono de Dios. Una oración que muchas veces no hacemos. Un recurso que muchas veces menospreciamos. Y Dios espera que tú y yo sepamos que es tan importante. Dice, si hay alguien afligido, haga oración. Si hay alguien enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Si hay alguien que esté en problemas, haga oración. Jesús está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, está en la iglesia. La Biblia dice que aún si no sabemos orar como conviene, ¿qué dice la palabra? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y Él mismo hace la oración con gemidos indecibles, la cual será hecha de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la palabra que el Espíritu está en nosotros y nos enseña y nos ayuda en la oración. Aleluya. Solo que muchas veces no tenemos esta experiencia. ¿Por qué? Porque no tenemos esta comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo nos está inquietando a tener comunión con Él, a dejar a un lado las cosas, los afanes de la vida. Apaga ese televisor, deja ya ese internet, deja de estar hablando tanto por teléfono, deja esas cosas y comienza a buscar a Dios. Entra en la presencia del Señor, sube a ese monte de los olivos, que es tu cuarto de oración o tu lugar secreto. Pero tantas veces no lo hacemos. Y el Espíritu Santo está anhelando que nosotros nos acerquemos para Él mostrarnos. Aún en los momentos de aflicción, el Espíritu Santo nos da señales de que nos necesita postrados, como Jesús se postró en el monte, de rodillas delante del Señor, derramando lágrimas, clamando con todo el corazón, con intensidad. Pero muchas veces no lo hacemos y fallamos. Y repito, es un recurso poderosísimo, pero es puesto a un lado la mayoría de las veces por los creyentes. Jesús está esperando que hagamos ese tipo de oración. La oración del justo, cuando es eficaz, puede mucho. Porque más ahora que Cristo está en el cielo, también intercediendo por nosotros, estando de acuerdo con nosotros y presentándole al Padre nuestras peticiones. Hermanos queridos, seamos nosotros siempre sabios, conociendo su palabra, reconociendo que Dios espera que nos acerquemos a Él en confianza por medio de Cristo, porque Cristo Jesús padeció, pero dice, puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y algo más que nos dice la palabra en este sentido, en el capítulo 12, versículo 2, capítulo 12, verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí está. La Biblia nos manda a que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Aquel día, cuando Jesús estaba en Getsemaní, viene este ángel a consolar al Señor y a recordarle el mensaje que el Padre le mandaba. Tú eres el autor de la salvación de millones de almas. Tú eres el autor de la salvación de millones de personas que si tú no lo haces hasta el final, ellos no podrían venir al cielo. Ellos no podrían tener una eternidad contigo allá en el cielo. Tú tienes que seguir hasta el final. Y le fortaleció al Señor. Muchas veces una persona está angustiada, afligida, siente que ya no hay remedio, siente que no hay más que hacer para él o para ella. Pero cuando viene una palabra de Dios a esa vida
Esa palabra le fortalece. Y ya sea mucho, ya sea poco lo que le queda en esta tierra, pero se queda fortalecida esa persona. Porque dice, yo sé en quién he creído. Yo sé que Dios está en control de mi vida. Yo sé que Dios tiene el poder para sacarme de esta. ¡Aleluya! Dice que hubo un gozo en Cristo. Y fue y padeció la cruz. No padeció la cruz con lágrimas. No padeció la cruz con quejas, padeció la cruz con gozo en su corazón. Y eso es muy difícil encontrar a una persona que después que sepa lo que viene para su vida, lo haga con gozo. A ver, que llegue pronto, porque lo que viene es lo que estoy esperando. Esto solamente es un paso hacia algo glorioso. Que nosotros podamos ver que si Dios permite una aflicción en tu vida, si Dios permite que tú tengas que pasar por situaciones duras, terribles, siendo su hijo o su hija, aún si siempre has estado buscándole a Él, Jesús oraba continuamente. Él vivía orando en comunión con Dios siempre, y Él padeció mucho, muchísimo, demasiado. Quiere decir que el hecho de que tú estés orando, no quiere decir que no vas a padecer. Lo que quiere decir es que siempre sabrás el motivo por el cual Dios permite que padezcas algo. Siempre Dios te lo mostrará para que te llenes de gozo en tu corazón mientras padeces lo que Dios ha dispuesto para ti. Porque Dios tiene un plan maravilloso después de ese padecimiento. Algo glorioso Dios tiene para tu vida después que pase el tiempo de la prueba. ¡Aleluya! Y la Biblia nos dice, pongan sus ojos en Jesús. Mírenlo a Él, el autor y consumador de la fe. Mírenlo a Él. Cuando tú estés con algún tipo de dolor, de angustia, de aflicción, pon tu mirada en la cruz de Cristo. Cristo, tú sufriste lo indecible sin tener que hacerlo, solo por amarnos a nosotros. Tú padeciste demasiado y lo hiciste con gozo solo porque nos amabas. Completaste la misión solo porque nos iba a favorecer a nosotros. Dios, quiero seguir tu ejemplo de hacer lo que debo hacer con gozo. Aún no lo comprenda completamente, pero con gozo, sin quejas, más bien con alabanza. La Biblia dice que cuando estemos en pruebas diversas, esas pruebas deben ser halladas en alabanza, en gloria para nuestro Señor. Debemos vivirlo alabando a Él en medio de las pruebas, pero orándole a Dios, esperando que se haga su voluntad. Que no se hará lo que nosotros queremos, se hará lo que Dios quiera. Como Jesús decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero no se haga lo que yo quiero, hágase lo que tú quieres. Y el Señor nos enseñó cada día a orar el Padre Nuestro, donde dice que se haga su voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y si decimos que se haga en la tierra, que se haga conmigo primero, no con los demás. Comenzamos por nosotros a cumplir la voluntad de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Nosotros debemos comprender esto. Todo tiene que ver con el mundo espiritual, todo lo que nos acontece. Aun cuando las personas están perdidas, están en un mundo espiritual de perdición, de dolor, de tantas cosas terribles. Y cuando las personas vienen a Cristo, están en un mundo espiritual de bendición, de paz y de muchas cosas. Pero todo es a nivel espiritual que sucede. Lo que vivimos humanamente hablando es solamente una consecuencia de lo que está aconteciendo a nivel espiritual. Veamos cómo nos explica el apóstol Pablo esto. Vaya por favor al libro de Efesios, el capítulo 6. Veamos qué nos dice allí. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y vamos a leer algunos versículos
aquí, pero primero el versículo 10. Dice Pablo, fortaleceos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo primero, que tú sepas que la fortaleza tuya no viene de un ser humano, que la fortaleza tuya no viene porque alguien es tu amigo o amiga y te va a hacer un gran favor. La fortaleza tuya viene de parte de Dios. No importa lo que tú estés viviendo, tú dices, mi fortaleza proviene de Dios. Yo me fortalezco en el Señor, en el poder de su fuerza. Al reconocer que Jesús, siendo un ser humano, padeció al extremo y triunfó, y el Padre cumplió su propósito en su vida y fue exaltado hasta lo sumo y está a la diestra del Padre. Tú te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza, el poder de Dios, donde tú puedes decir, las cosas que yo voy a vivir no se harán a mi manera. Todo se hará de acuerdo a lo que Dios diga. No con poder, no con fuerza humana, sino con el poder de su Espíritu será hecho todo en mi vida. Aleluya. Fortalécete en el Señor. Cuando estés desanimado, desanimada, recuerda a Cristo. Sí, en el día que estaba en Getsemaní, el sudor de él eran como gotas de sangre, dice la palabra. Había una angustia que él mismo declaró a sus discípulos: mi alma está angustiada, triste hasta la muerte. Es una angustia terrible. Pero el Señor fue fortalecido. Y si el Señor fue fortalecido en esa situación tan extrema, tú y yo también podemos ser fortalecidos. Podemos venir a Dios en el nombre de Cristo y presentarnos allí en oración intensa. No olvides, la oración eficaz del justo puede mucho. No lo olvides. Oración intensa. Y esperemos lo que Dios va a hacer, porque Dios va a obrar. No solamente va a enviar su ángel para darnos una palabra de aliento, pero Dios va a completar su obra, por la cual permite que vivamos eso. Entonces, fortalezcámonos siempre en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay alguien que la Biblia dice que es el diablo, el malo, el maligno, Satanás, el engañador, que él vive acechando, tratando de hacernos daño, buscando la manera de hacernos caer en alguna trampa. Vive acechando. Dice, ponte la armadura de Dios. Yo hoy, por causa de tiempo, no puedo entrar en lo que es la armadura, pero la Biblia dice, ponte la armadura de Dios para que puedas estar firme. Dice el versículo 12, porque nos explica ahora, no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en el mol, no, en las regiones celestes. La lucha nuestra no es a nivel humano que se está desarrollando, pero una persona que desconoce cómo es que sucede todo eso de lo espiritual, cuando hay un problema, busca a quién echarle la culpa, busca con quién pelear, busca a ver quién fue que provocó esa situación y se olvida o no sabe que la lucha no es con esa persona. Esa persona fue un instrumento del mundo de las tinieblas, de aquellos que están allí obrando en contra de la humanidad, pero fue solamente un instrumento. Nuestra lucha no es contra esa persona, no es contra sangre y carne, dice la palabra. Si alguien que tú crees que es el culpable y tú le miras
Le puedes preguntar, ¿tú tienes sangre? Claro, entonces mi lucha no es contigo. Tú no eres el del problema. A ti te voy a bendecir, a ti te voy a dar lo que necesites. No es contigo mi problema. Reconozcamos esto. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Pero contra quién es? Dice, contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando de un sistema muy bien organizado, gracias. Estamos hablando de seres espirituales que tienen poder para hacer mucho daño. Y nosotros estamos en esa lucha, luchando contra seres invisibles, poderosos. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice la palabra de Dios que Jesucristo está al lado del trono de Dios, también intercediendo por nosotros, y que el Espíritu Santo está en nosotros. Estamos más que capacitados para luchar contra todas esas huestes de maldad que hay por allí. Más que capacitados porque estamos en Cristo Jesús. Porque nuestra lucha, que es contra esos seres espirituales perversos, la Biblia dice, podemos estar firmes si nosotros cumplimos con lo que la palabra de Dios nos manda. Dice que esto es en las regiones celestes. ¿Cómo tú llegas a la región celeste? ¿En avión? ¿En una nave espacial? ¿En barco? No hay manera. Tienes que usar el poder de la oración. Tienes que usar el recurso de la oración. Tienes que usar lo único que nosotros tenemos, que puede penetrar las regiones celestes y llegar al trono de Dios en la oración. Tienes que usar lo que Dios nos ha dado. Es hora que la iglesia comience a experimentar el poder de Dios que viene por causa de que usamos lo que Dios nos ha entregado. La oración como esta herramienta de poder en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo, contra toda hueste espiritual de maldad y gobernadores de tinieblas y principados y potestades. Y nosotros lo hacemos en confianza de que Dios está con nosotros, confiados de que si Dios nos pone a luchar contra esas huestes terribles, nos dice: tranquilo, tranquila, yo estoy contigo, nada te va a pasar, nadie te va a tocar, nadie podrá hacer nada contra ti. ¡Aleluya! Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Otra vez, no es una oración así, es una oración que llegue, una oración que tú la sientas, una oración que tú te comprometes con lo que estás diciendo, una oración verdadera, una oración que sea eficaz, no a medias. ¿Qué más dice la palabra? Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, repite la Biblia, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sabes qué está diciendo allí la Biblia? Nosotros estamos en luchas, claro que sí, pero esa lucha no es para siempre. Se va a acabar, dice, y habiendo acabado todo. Llega un momento en que el enemigo es vencido, se acabó. Llega un momento donde ya no hay que seguir luchando, ya paró la batalla, se acabó, ya tienes la victoria. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Quién es el que está firme? El vencedor. El otro quedó en el piso. El vencedor es que queda firme allí, gallardamente. Pero el que perdió está avergonzado o muerto. La Biblia dice, tú no tienes que perder, tú nunca serás avergonzado, tú siempre saldrás vencedor. Pero si sigues al pie de la letra lo que Dios nos dice en su palabra, las orientaciones que Dios nos da en su palabra, es para nuestro beneficio. Por eso recordemos esto: cuando estés metido en esas que vienen de vez en cuando o una tras otra, tú dices, pero yo estoy
en el nombre de Jesús, vestido de toda la armadura de Dios. Tengo el arma del Espíritu, que es la palabra de Dios, y estás velando, y el enemigo no puede contigo. No hay artimaña, no hay acechanza, no hay nada que pueda venir del reino de las tinieblas que te toque a ti. No hay, porque eres una persona que estás con Dios. No te descuidas, no estás jugando a ser cristiano, lo estás tomando en serio. Y si no lo tomas en serio, es terrible, es riesgoso hasta lo último. Creer que tú puedes luchar contra ese sistema de maldad y no estar bien con Dios. Es muy duro. Que tú vayas a pelear contra el diablo y esos principados, y ellos te digan: ¿y tú quién eres? Estás sin protección, sin armadura, sin armas, sin nada. Eres presa fácil de cualquier cosa. Por eso es que debemos tomar muy en serio lo que Dios nos dice en su palabra. Dice el versículo 18, voy a saltar la armadura, la descripción. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo mismo que Jesús oraba, lo mismo que la palabra nos dice: orar intensamente. Permitir que el Espíritu Santo te dirija, te guíe, aunque sea con gemidos indecibles, no importa, pero que sea en el Espíritu, no en la mente. No es, Dios no se impresiona porque tú le hagas, digamos, expresiones, le digas un discurso muy bien elaborado, poéticamente hablando, perfecto. Dios no se impresiona, ni el diablo tampoco, con palabrerías. Pero cuando tú oras en el Espíritu, cuando tú estás en comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pone en ti palabras, y esas palabras salen de tu boca, esas palabras llevan un poder impresionante. Dice: ora siempre en el Espíritu. En el Espíritu. Dice: ¿cuándo vas a orar en el Espíritu? Oh, los martes de oración. En todo tiempo, con toda oración y ruego. En todo tiempo. En otras palabras, ¿cuándo lo hacemos? Casi nunca. ¿Cuándo dice la Biblia que debemos hacerlo? Siempre. Todos estamos fallando entonces. Dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos dice la Biblia que no oremos solo por nosotros, pero que oremos por los demás, que intercedamos por los demás, que estemos pendientes de las necesidades de los demás santos, aquellos que son de Dios, hermanos, personas que están batallando también. Dice: ora por ellos. La oración tuya le va a reforzar. Ora por ellos. Oremos siempre los unos por los otros, dice la palabra. Pero Pablo también dice, del versículo 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pide oración. Y usted diría: Pablo, pero al revés, Pablo es un hombre que hablaba con Cristo, y Cristo le hablaba a él. Lo que él pidiera a Cristo, Cristo lo oye de una. ¿Por qué él pide oración? Porque la oración del justo puede mucho. Y si uno no pide oración, entonces hay un orgullo espiritual, que estoy súper espiritual, no necesito de nadie. Y la Biblia dice: todos nos necesitamos, porque todos somos parte del mismo cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Y Pablo dice: oren por mí, dice Pablo. No solamente Dios, sácalo de la cárcel, Dios, dale dinero, Dios, dale salud. No, eso se queda en la tierra. Que yo predique lo que tengo que predicar, que yo cumpla el propósito de Dios, que yo hable con denuedo, que cumpla mi misión. En otras palabras, Pablo dice: oren que la misión que Dios me ha dado la pueda cumplir, pueda llegar hasta el final. Oren por mí, oren que nada quede sin cumplir,
que cuando llegue mi turno de irme de esta tierra, pueda decirle a Dios: todo lo que me diste por hacer fue hecho gracias a tu ayuda y dirección, gracias a tu respaldo, gracias a tu protección. Pero Pablo pide oración por él, pero también nos da un ejemplo, y con esto voy a terminar. Él mismo sirve de ejemplo. Voy a terminar en el libro de Colosenses, Colosenses el capítulo 2, versículo 1. Colosenses 2, verso 1, Pablo aquí nos explica algo que él hacía. Oraba, ¿verdad? Pero mire de qué manera oraba. Colosenses 2, 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Cómo así? ¿Cómo que está luchando Pablo? ¿Dónde está luchando? ¿Contra quién está luchando? ¿Se da cuenta que está luchando en oración? ¿Se da cuenta que él está allí batallando en oración intensa a favor de los que estaban en Colosas, a favor de otros que él ni siquiera conocía, pero eran parte del cuerpo de Cristo? Pero él dice aquí: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. No era algo suave, ligero, fácil. Era una lucha intensa. Y él está intercediendo por personas. Él no dice: estoy orando por mí, que me liberen. No, a ustedes. ¿Qué le dice el verso 2? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Voy a volver a repetir esos dos versículos, con eso termino. Para que sean consolados sus corazones. Los cristianos están luchando y Pablo está orando: Padre, consuela sus corazones. ¿De qué manera se consuela un corazón de alguien que está en aflicción? Cuando viene la palabra de Dios enviada por un ángel, o por la manera que él quiera, o el Espíritu Santo la revela, y esa palabra trae un fortalecimiento al corazón de esa vida. Dice: hágase su voluntad, Señor. Hágase en mí lo que tú quieras. Aquí está tu siervo, Padre, dispuesto a todo por ti. Es decir, una persona es consolada por Dios cuando llega al entendimiento del porqué del sufrimiento. Cuando tú sabes que tú no estás sufriendo porque te tocó, por casualidad, por cosas de la vida, sino que tú estás sufriendo por un propósito de Dios, tú dices: oh Dios, si eso es lo que tú quieres, que yo presente mi cuerpo en esta aflicción para ver tu gloria como la quieres mostrar, hágase tu voluntad. Tu corazón recibe con gozo la disposición de Dios y dejas de quejarte y dices: Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Y Pablo está orando que estas personas también sientan lo que él siente, esa convicción. Y dice: hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. En otras palabras, que tú conozcas a plena cabalidad, totalmente, todo lo que está aconteciéndote, por qué Dios lo permite y cuáles son los planes que Dios tiene para ti más adelante. Tú puedes estar seguro, segura, que te va a llegar no solamente la tranquilidad, la paz de Dios, pero te va a llegar el gozo de Dios. Va a haber una fuerza en tu interior que lo que tú tengas que padecer será nada comparado con la gloria venidera. Será nada con lo que va a venir. Lo vas a menospreciar. Aleluya.
Aleluya. Y dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay un misterio allí. Preguntas a las personas, pero si Dios te ama, ¿por qué te permite sufrir? No conoce a Dios, no sabe los misterios de Dios. Todo lo mira a nivel humano, todo mira a nivel natural. Pero Pablo dice, no, que pasen, que trasciendan lo natural y lleguen a nivel espiritual. Que puedan entender todo lo que se mueve allí. Que puedan saber que hay enemigos, pero hay un ejército a su favor. Tremendísimo ese ejército de Dios que te está respaldando. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor para siempre. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. No dice en Jesús, en Cristo, en el Mesías, en el ungido, en el que sufrió hasta lo último. Allí hay un tesoro glorioso que está escondido para revelarse a través del sufrimiento por la causa de Cristo. Personas que sufren por Cristo reinarán con Cristo, dice la palabra. Conocerán que Dios no los está abandonando en su dolor, sino que le está diciendo, hijo, hija, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, que la recompensa, el galardón tuyo es demasiado grande. Lo que tú tienes, lo que te tengo preparado y tú tienes ganado en el cielo es demasiado glorioso. Sigue adelante. No dejes que ninguno tome tu corona. Sigue hasta el fin. No te dejes quitar lo que Dios te ha dado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Sea Dios dándonos a todos nosotros esa capacidad de poder vivir de acuerdo a su palabra, para estar viviendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Todo lo que acontezca en tu vida y en la mía tiene un porqué, un objetivo, un propósito y una manera en que se realizará. Todo. Dios no se mueve al azar, a la ligera, por si acaso sucediera algo. Dios tiene un propósito. Nada acontece a un hijo o hija de Dios que ama a Dios, que Dios no lo torne a bien. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Todo. Vamos a orar y a pedirle a Dios entonces. Primero, que nos perdone nuestra negligencia en orar como Dios espera que oremos. Que nos perdone nuestras quejas en lugar de alabanza cuando hemos estado padeciendo situaciones difíciles. Que nos perdone que hemos tomado tal vez su palabra a la ligera y no minuciosamente los detalles que ella tiene. Los detalles, por más pequeño e insignificante que parezca, es palabra de Dios. Y está allí con un propósito, con un porqué, con un motivo. No menospreciemos ni una tilde, ni una jota de la palabra, como decía el Señor. Porque es palabra de Dios. Más bien, pidámosle a Dios que nos dé el deseo de conocerla más, de vivirla, de ponerla en práctica, y veremos la gloria de Dios cada día. Pidámosle a Dios que nos dé la capacidad de usar este recurso tan poderoso que es la oración eficaz del justo, que nosotros podamos utilizarlo de una manera muy práctica, que lo podamos utilizar a cada momento de manera efectiva, porque así es que Dios quiere que estemos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, primero que todo te damos gracias por tu santa palabra, por exponerla a nosotros de manera que la podemos entender. Gracias, Dios, porque has dejado por escrito tu palabra y has hecho que servidores tuyos la tradujeran a nuestro lenguaje. La podemos entender
porque nos has dado también tu Santo Espíritu, que nos dirige y nos instruye. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú has dispuesto. Y pedimos que nos perdones por nuestra negligencia o tal vez apatía de no escudriñar o de no obedecer tu palabra hasta lo último. Perdona a tu pueblo, perdona nuestras vidas. Perdónanos también, Dios, porque no hemos orado como tú quieres que oremos. No hemos hecho las cosas como tú dices que deben ser hechas. Y pedimos, Dios, que nos laves nuestros pecados con la sangre de Cristo, que nos purifiques, Dios. Y permítenos, Dios, a partir de este día, que nosotros todos, toda tu iglesia, donde quiera se encuentren los hermanos, que ellos también puedan tomar tu palabra tan en serio y vivir como tú deseas, para que ellos también vean tu gloria, oh Dios. Ayúdanos, Señor eterno, a cada uno de nosotros, tus hijos. Ayúdanos a ser esos guerreros conocedores de tu palabra, esos guerreros que sin temor hablamos o hacemos lo que tú dices que debemos hacer o lo que debemos decir. Ayúdanos, Dios, a ser servidores tuyos, aprobados por ti, que no tenemos temor en la tierra a nada ni a nadie, solo tenemos el temor a ti, oh Dios eterno, y que nosotros podamos vivir vidas gloriosas en esta tierra, vidas que producen fruto para la gloria tuya, Señor. Gracias, amado Padre. Llénanos más de tu Espíritu. Dirige nuestras vidas, Señor. Guíanos. Es tanto, Señor, lo que necesitamos, pero tú tienes todo y mucho más, y lo das sobreabundantemente a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre amado, por todo. Gracias, Dios. Presentemos al Señor esta canción y hagámoslo con todo el corazón. Si Dios pone en tu corazón también que le digas las palabras que Él necesita de ti para obrar en tu vida, díselas al Señor en plena confianza. Gracias, Dios.